lo que ha ocurrido esta noche con algunos detalles de esta investigación que empezó llamándose los operadores de la reconstrucción, pero que tiene un ala importante en el Congreso, y hoy se conocen más detalles de, por ejemplo, el monto que exigía el asesor del congresista Bermejo para gestionar obras en favor de una municipalidad, de un alcalde que en este caso venía a buscar esos favores. Se trata de la declaración del colaborador eficaz 029-2023. Primero déjame saludar. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Gracias por conectarse a las señales digitales de Latina Noticias. Estamos aquí recargadísimos, empezando el lunes, empezando la semana. Y como mencionaba Santiago, el colaborador eficaz 029-2023 es el que se ha referido al congresista Guillermo Bermejo. En este momento está la audiencia de prisión preventiva, en la que se pide prisión preventiva para 6 de estos integrantes de la presunta organización criminal, los operadores de la reconstrucción, que recordemos, la semana pasada el equipo especial de fiscales contra la corrupción hizo un operativo. Pero ¿qué dice este colaborador eficaz? Y vamos a leerlo dando cuenta, además del informe que ya está publicado en latinanoticias.pe. Yul Valdivia dice que es el asesor de Guillermo Bermejo. Tuvo una reunión con el empresario Ronald Ramírez y el entonces alcalde de La Unión, Fernando Ipanaqué, quien, dicho sea de paso, también está detenido en un café del centro de Lima, cerca de la oficina de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ronald Ramírez le explica al alcalde que le iba a sacar su proyecto y que por eso tenía que dejar el 2% para la gente de Bermejo en Lima, y que para Ronald Ramírez iba a hacerse de la contratación de la supervisión de la obra. Y en ese mismo momento llamó vía telefónica a Jaime Jara, quien dice no hay problema, para que luego Yul Valdivia le indica a Fernando Ipanaqué que suba a conversar con el director de la Autoridad para la Reconstrucción, porque ya Guillermo Bermejo había coordinado con él, señaló el colaborador eficaz. Estamos hablando, amigos, a todos los que están conectándose recién, de esta nota que ves en la página web de latinanoticias.pe, operadores de la reconstrucción, 2 puntos, colaborador eficaz asegura que Bermejo cobraba 1,5% de comisión. Y tú dirás, oye, 1,5 o 2% de comisión, ¿es mucha, poca plata? Mira, para una obra, por ejemplo, de 14 millones, cobrar el 2% es 280.000 soles. Esto tiene que probarse, la coima, el monto de la coima, 280.000 soles, y 1,5%, dice este colaborador, iba para el congresista Bermejo y el resto para sus operadores, ¿no? Estamos hablando de 210.000 soles, 70.000 soles por otro lado. Así operaría esta red. Hoy justo se está viendo, estos argumentos se están viendo para entender si estas personas deben seguir o no en detención. Vamos a estar en un segundo más con nuestro compañero Renzo Ambarén de la Unidad de Investigación, que tiene más detalles de este caso y es información de última hora. Se van conociendo más por lo menos indicadores, elementos de convicción, diría un abogado. Vamos a ver, ¿no? Por eso nos vamos con la pregunta del día. Además, ¿cree que la Fiscalía debería incluir a Guillermo Bermejo en esta investigación? En este caso tendría además que, o podría hacerlo si es que la Fiscalía solicita abrir una investigación contra el mismo congresista Guillermo Bermejo. Y esto, recordemos, porque no tiene inmunidad parlamentaria, menos además para delitos realizados en el ejercicio de su función, presuntamente los que habría realizado el congresista. Pero se tendría que cerrar el círculo, Santiago, ¿eh? O sea, se tendría que demostrar ingresos en las cuentas del congresista Guillermo Bermejo que coincidan con el colaborador eficaz y con lo que señala haber pagado presuntamente, ¿no? Claro, la semana pasada, por ejemplo, conversábamos con el abogado Guillermo Bermejo. El abogado nos explicaba y nos decía, bueno, esas son cosas que se atribuyen a un asesor que está en la planilla y otra persona que no está en la planilla. Bueno, hay gestiones, hay visitas a
las entidades como la Reconstrucción con Cambios, que ahora nos venimos a enterar de que es absolutamente permeable a la corrupción. Y esto me parece que complica la situación del congresista Bermejo. No se tenía ese detalle, digamos, y está declarando la gente. La gente detenida está declarando bajo la figura de la colaboración eficaz. Renzo Bambarén, de la Unidad de Investigación, está con nosotros. Renzo, la información que tenemos es esta nota con el título "Colaborador eficaz asegura que el congresista Bermejo cobraba 1,5". Grave acusación, porque ya lo meten a él como parte de porcentajes. Y cuando hablamos de porcentajes hablamos de coimas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Renzo? Buenas ¿Cómo noches. están, Santiago, Katia? Así es información en desarrollo. Hay una audiencia de prisión preventiva que se está llevando a cabo y hay nuevos elementos que la Fiscalía ha podido recoger en estos 10 días de detención preliminar contra 10, 12 personas aproximadamente. Entre ellas se han encontrado chats, hay personas que se han acogido a colaboración y han aportado elementos que, como bien dice Katia, todavía hay una investigación en curso y que tendría que cerrarse el círculo de alguna forma, es decir, comprobar que efectivamente el congresista cobró o recibió dinero, pero parece ser que la línea de investigación cada vez se va cerrando más, ¿no? Y entre estos elementos, efectivamente, está esto que ahora ustedes están comentando. Es un colaborador eficaz quien habría sido partícipe de todas estas negociaciones ilícitas y asegura que parte del acuerdo para conseguirle presupuesto y para conseguir sacar estas 4 obras del Distrito de la Unión en Piura, estas 4 obras valorizadas en 14 millones de soles, estas 4 obras, parte del acuerdo era que se le otorgue el 2% a Guillermo Bermejo y asesores, de los cuales 0.5% iba para los asesores Yul Valdivia y Francisco Jara, que están detenidos, y 1.5% para el congresista. Entonces, a partir de esto, este colaborador tiene una extensa declaración donde aporta pruebas, donde incluso asegura haber recibido una contraprestación por todo este lobby, por así decirlo. Y también, como parte de la detención, se han encontrado chats, ¿no? Otro tipo de chats, por ejemplo, de coordinaciones entre Francisco Jara, que es técnico del despacho de Guillermo Bermejo. El que aparece en planilla. El que aparece en planilla. Okay. Y una conversación con Mario Espinosa Viera, que es la mano derecha de Robert López, el ex jefe de la Reconstrucción con Cambios. En esta conversación, Espinosa le dice a Jara, sin ninguna vergüenza, que su tarifa por la gestión de intereses es de $200.000 y que él solicita un adelanto de $30.000 y un honorario de éxito de $170.000, ¿no? También lo está publicado en la web de Latina Noticias, los televidentes pueden revisarlo, pero incluso asegura que esa tarifa era por las labores que había que hacer en Reconstrucción con Cambios. Y le dice Guillermo que se encargue ya de lo que hay que ver en el Ejecutivo. Renzo, ¿y qué otras pruebas han dado los colaboradores eficaces, por supuesto, aparte de la declaración propiamente, y esas conversaciones de chats? Hay conversaciones de chats, hay relatos que ahora la tarea de la Fiscalía es comprobarla, verificarla. Y te cuento un relato puntualmente que parece ser el más cercano al congresista Bermejo. Un colaborador eficaz relata que recibe un adelanto de 40.000 soles como parte del acuerdo, ¿no? Del acuerdo por este lobby. Lo recibe en Lima, de manos del alcalde Ipanaqué, lo recibe el asesor Yul Valdivia. Lo que hace Yul Valdivia tras recibir ese monto como parte del 2% que se había acordado, es llevarlo a la casa del congresista Guillermo Bermejo en Surco. Este relato dice que cuando Bermejo ve el dinero, le dice a Valdivia, conmigo no es el dinero, tienes que coordinarlo con Francisco Jara, así que llévaselo a él. Ahora, es lo más cercano que se ha, digamos, evidenciado hasta ahora. Recordemos que esto es información en desarrollo, la unidad de investigación sigue revisando, sobre un vínculo del congresista Guillermo Bermejo con dinero. Es lo más cercano que hemos podido encontrar hasta el momento. Tremendo, fuerte la información que estás contando, Renzo. Para todos los que se están conectando, compartan esta transmisión. Estamos con Renzo Bambarén de la Unidad de Investigación.
dándote nuevos detalles de esta investigación, los operadores de la reconstrucción, cómo se triangulaba, cómo se concertaba. Aquí me queda clara la figura de los asesores, ¿no? O sea, los números 2, ¿no? Porque tanto, diríamos, dentro del esquema que cuenta la Fiscalía, Bermejo tenía su operador, López, el jefe de la reconstrucción con cambios, tenía su asesor, el alcalde se movía con esos asesores, o sea, se cuidaban un poco las espaldas de no ser, y esto que me dices, Bermejo, frente al dinero, diciendo, el dinero conmigo no, arréglalo con otra persona. Ajá, Roger López es ex jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no, Renzo? Así que es, es a quien vemos en pantalla en estos momentos. Robert López ha sido jefe de la Autoridad para la Reconstrucción y él ha reconocido, de hecho, como parte de esta investigación fiscal, que él ha sido nombrado, fue nombrado en ese cargo como parte de su cercanía con Salatiel Marrufo, ¿no? Claro. Salatiel Marrufo, de hecho, cuenta que él es un hombre de confianza de Segundo Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. Entonces, digamos, ya más o menos vamos viendo que esta persona también es de un círculo de personajes del gobierno de Castillo que hoy están investigados o son colaboradores o están prófugos de la justicia, ¿no? Claro. Digamos que este es, de hecho, la tesis de la Fiscalía, es que es un nuevo brazo de toda esta organización criminal, digamos, enquistada en el poder, como le llamaron ellos. Claro, no, y además estamos hablando de gente que tenía cargo ministeriable, como ese señor López, que bien dices, llega al círculo cercano de Castillo a través del dueño de la casa de Zarratea. Claramente personas que entraron al Estado en este momento de oportunidad que se presentó, cercanía a Pedro Castillo, hoy hay contratos, podemos mover algo, podemos ganar algo. Tremendo lo que cuentas, Renzo. ¿Qué está definiendo ahora el juez? ¿En qué están? ¿Pedido de prisión preventiva? ¿Cuántos meses? Así es, son 36 meses de prisión preventiva que pide la Fiscalía. Va a ser una audiencia larga porque hay más de 10 personas involucradas y será todo un procedimiento en el cual se lean, se revisen las pruebas que se le imputan a uno por uno, ¿no? Y al final de esto el juez decidirá. Recordemos que simplemente tenían una detención preliminar de 10 días. Durante este periodo, al parecer, algunas personas han decidido colaborar, otras no, y ahora se enfrentan a la posibilidad de una prisión preventiva por 36 meses. Renzo, ¿y podrían citar al congresista Bermejo? ¿Podrían, el Ministerio Público podría solicitar su testimonio, su declaración? ¿Podría abrir investigación en su contra? Acá hay una parte que es importante aclarar, Katia, y qué bueno que lo preguntas. Recordemos que la única autoridad con la capacidad de investigar a un congresista de la República es la fiscal de la Nación, ¿no? Todos los congresistas solo tienen la prerrogativa de ser investigados solo por la fiscal de la Nación. Y hasta el momento, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no ha abierto ninguna investigación contra Guillermo Bermejo. Por lo menos no se ha anunciado públicamente como lo suele hacer la Fiscalía. Y entonces, en el proceso que se está llevando a cabo, Guillermo Bermejo, si bien está mencionado, si bien se habla de él, de sus coordinaciones, se le incrimina, no tiene ni calidad de investigado. O sea, por el momento no se le puede pedir ninguna detención, ningún allanamiento, porque la única que tiene potestad de hacerlo es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Aprovecho para hacer de nuevo la pregunta, para que nos comentes tu posición, tu opinión, qué piensas sobre esto que te estamos contando, nuevos detalles en la investigación en torno a Bermejo, los asesores, el alcalde de Piura, toda esta red para adjudicarse obra pública, millones de soles, y ahora detalles de coimas. Mira la pregunta, ¿la Fiscalía debería incluir a Guillermo Bermejo? Ya nos cuenta Renzo que por ser congresista solo lo puede hacer la propia fiscal de la Nación. Pero ahora, me parece que sí, de todas maneras. Pero también el equipo especial de fiscales contra la corrupción podría solicitarle a la fiscal de la Nación abrir la investigación también cuando se trata de alguien como un congresista o como un ministro, ¿no? Entonces, el equipo especial de fiscales puede solicitarle a la fiscal de la Nación abrir aquí una investigación, Renzo. Sí, de hecho esto es un proceso interno, ¿no? Entre fiscales, ya son coordinaciones que se manejan entre ellos, pero por lo general, como ya hemos visto en otros casos, donde en declaraciones de colaboradores o cuando un fiscal recoge evidencia que incrimina a un aforado, como es este caso, ¿no? Aforado se le denomina a las autoridades que tienen esta prerrogativa de que la investigue la fiscal de la Nación. Los fiscales suelen elaborar un informe y elevarlo a la fiscal de la Nación para que sea ella quien decida, ¿no?
Yo calculo que ya debe haber sucedido eso, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea inminente que la fiscal de la Nación decida abrir una carpeta contra el congresista Guillermo Bermejo. Y no creo que tarde ya también en salir Guillermo Bermejo a pronunciarse. Hemos estado intentando contactarnos con el abogado del congresista Bermejo porque con el propio congresista Bermejo, además, claro, que no ha respondido. Y ellos se sentían, digamos, confiados en que podía tratarse de... Porque poniéndonos en la posición, digamos, ¿no?, de abogados. Oye, estamos hablando de asesores que pudieron haber utilizado mi nombre, pero... De dichos, dijo el abogado, ese día nos dijo, ¿no? Pueden ser personas que estén hablando, que estén haciendo el negocio de su vida a espaldas del congresista. Podría ser, pero tienes visitas, registros de Bermejo moviéndose, por ejemplo, a la reconstrucción con cambios, a la oficina de López López, se tiene en la investigación consultas, oficios cursados, porque a veces el congresista, valiéndose de su capacidad, de su despacho, dice, bueno, te mando por si acaso reconstrucción con cambios, una carta preguntándote si ese colegio en Piura, ¿cómo va la obra? Porque parte del lobby podría ser ese, ¿no? Decir, presionar para que salga la obra. De hecho, Santiago, un elemento importante que recoge la Fiscalía es que la norma que destina presupuesto a estas 4 obras de Piura, en el Distrito de la Unión, es un decreto supremo que firma el presidente y que firma el ministro de Economía. 2 días antes de que se emita ese decreto supremo, de que salga publicado en El Peruano, el congresista Guillermo Bermejo visitó al presidente Castillo en ese entonces en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, este elemento, esta visita, esta cercanía con esa norma de especial relevancia en este caso, es un elemento de convicción para la Fiscalía sobre el nivel de vínculo que tenía el congresista Bermejo en todo este lobby. ¿No? ¿Cuál era el interés de Bermejo de llegar a esas obras? Yo decía ministro oficio, tú me dices, no, visitó de frente al presidente. O sea, ¿qué ministro, no? Yo hablo con el presidente, me programa la obra y así empujo la obra. Qué vaina. Hay explicaciones ahí que se requieren de todas maneras, Renzo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias. Gracias, Renzo Bambarén, colega periodista de la Unidad de Investigación. Qué lío, qué lío se viene, Y te digo que esa comisión de ética que ni siquiera ha sesionado por primera vez, que todavía está a punto de romper fuegos, ya tiene un montón de tarea. O sea, si a Bermejo no se le inicia el trámite por la Fiscalía, la pregunta es, ¿por lo menos ética hará algo? Porque cuando ya te ponen un monto y te dicen, oye, tú cobras el 2%, es un montón de plata. Pero mira, Santiago, si al mismo presidente del Congreso, Alejandro Soto, no le han abierto investigación, ahora, claro, solo depende de quién tiene mayoría en el Congreso también. Y rivales políticos, Guillermo Bermejo los tiene. Así que no me extrañaría que abran una investigación, de inmediato pasa el pleno y de inmediato lo suspendan, pese a que hay congresistas mochasueldos en esta cola, en la Comisión de Ética. Claro. Ojo con eso. Claro, el delito de corrupción de todas maneras podría tener un peso como que incluso diríamos más importante, si quieres, igual termina siendo un delito, ¿no? Pero el escarnio público que hay con un tema de coima 2, 5%, 1,5%, creo que suficiente escándalo, por lo menos para dudar de precisamente la ética de las personas que están involucradas. Vamos Igual a ver que si los se hace muchasueldos, algo, pero están salvados, ¿no? Están salvados. Si me parece más escandaloso también, ojo. No, vamos, están ahí a nivel a la par de delitos, ¿no? Sí, millones de fondo, plata de fondo. Dinero con el robo, que se queda, ¿no? Robo, porque a uno le robas el sueldo. Claro. Y al país le robas la plata para encima colegios. Algún día será un agravante coimear, ser corrupto en obras así importantes, moralmente importantes. Con gente que más lo necesita, ¿no? Como un trabajador también del Congreso, ¿no? Que es gente, por lo general, más humilde, que más necesita un trabajo y que le mochan el sueldo, por ejemplo, ¿no? Bueno, así está la situación.